En medio de una lujosa fiesta, el millonario notó algo que lo dejó sin aliento. La mesera llevaba un colgante que él jamás había olvidado. Era el mismo que pertenecía a su gran amor, desaparecida hace 25 años. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a ella, sin poder creerlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido de la ciudad se filtraba a través de las enormes ventanas de la oficina de Alejandro Aguar. Desde el piso más alto de la torre que llevaba su apellido, la vista se extendía hasta el horizonte, donde las luces titilantes de los rascacielos iluminaban la metrópoli. Para cualquiera que lo viera desde afuera, su vida era la cúspide del éxito, riqueza, influencia y un poder que muy pocos podían siquiera imaginar. Sin embargo, aquellos que lo rodeaban solo conocían la imagen impecable que proyectaba. Nadie, ni siquiera sus socios más cercanos, sospechaba los fantasmas que lo atormentaban en las sombras. Sentado en su amplio escritorio de caoba, Alejandro hojeaba un informe financiero sin realmente leerlo. Su mente estaba en otra parte. Con cada día que pasaba, el peso del pasado se volvía más difícil de ignorar. Había aprendido a enterrar los recuerdos, a bloquear el dolor con una rutina estricta y un enfoque implacable en sus negocios. Y aún así, algunas noches, cuando la ciudad se sumía en el silencio, los pensamientos volvían a acosarlo. Un golpe en la puerta interrumpió su trance. «Señor Aguar», dijo su asistente, asomándose con cautela. «El auto está listo». Alejandro miró el reloj de su muñeca. Faltaban 2 horas para la gala, pero no le gustaba llegar tarde. Acomodó su traje a medida, se levantó con elegancia y salió sin decir una palabra. El evento se celebraba en el salón de baile de un prestigioso hotel, un lugar donde la élite se reunía para exhibir su riqueza y forjar alianzas estratégicas. El resplandor de los candelabros de cristal se reflejaba en las superficies doradas del salón, donde políticos, magnates y celebridades intercambiaban sonrisas calculadas y brindaban con copas de champán. Alejandro hizo su entrada con la seguridad de quien pertenece a ese mundo. Caminaba con un aire de dominio absoluto, saludando con leves inclinaciones de cabeza a figuras importantes de la industria. Entre apretones de manos y conversaciones insustanciales sobre el mercado y las inversiones, mantenía la expresión fría y distante que lo caracterizaba. «Alejandro, viejo amigo». Una voz lo sacó de sus pensamientos. Sandro Beltrán, un empresario textil y compañero de la infancia, lo abordó con una copa en la mano. «No te veía desde la última junta de accionistas». «Sigues siendo el mismo, impasible como una roca». Sandro respondió con una leve sonrisa, más por cortesía que por gusto. «Ya sabes cómo es esto, siempre en movimiento. Y siempre sin compañía femenina». «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien logró llamar tu atención?». Alejandro no respondió de inmediato. No porque la pregunta lo incomodara, sino porque, en el fondo, sabía la respuesta: demasiado tiempo. Había tenido relaciones fugaces, sí, pero nada significativo. Nunca permitió que alguien cruzara las barreras que construyó con tanto esmero. Antes de que Sandro pudiera insistir, Alejandro sintió un cambio en el ambiente. Un murmullo sutil, una sensación extraña en el aire. Su mirada vagó por el salón, como si algo en su interior lo empujara a buscar sin saber qué. Y entonces, la vio. A unos metros de distancia, una joven mesera se movía con gracia entre los invitados, sirviendo copas con una sonrisa amable. No era el tipo de mujer que solía frecuentar esos eventos. No llevaba un vestido costoso ni joyas llamativas. Su uniforme negro y su actitud humilde contrastaban con el derroche de opulencia que la rodeaba. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía por qué su presencia lo inquietaba. Su mente intentó racionalizarlo, quizás le recordaba a alguien, quizás su rostro tenía un aire familiar. Pero no. No era su rostro. Era algo más. Y entonces, lo vio. Colgado de su cuello, reluciendo bajo la tenue iluminación del salón, estaba un colgante. Un pequeño dije en forma de media luna, sencillo pero inconfundible. El mundo de Alejandro se detuvo. La copa en su mano tembló ligeramente. Un golpe sordo resonó en su pecho, como si un viejo recuerdo se hubiera estrellado contra la barrera que tanto se había esforzado en levantar. El tiempo pareció ralentizarse. Todo el ruido de la gala se convirtió en un murmullo lejano. Observó el colgante con una intensidad casi dolorosa. Su respiración se volvió pesada, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Ese dije.
Era imposible. No podía ser el mismo. No después de tantos años. No después de que el pasado había quedado sepultado en el olvido. Sus manos se cerraron en puños, una tormenta de emociones desatándose en su interior. Un mar de preguntas invadió su mente, pero ninguna tenía respuesta. La mesera pasó cerca de él, sin notar su mirada fija sobre ella. Su sonrisa era genuina, natural, como si llevar aquel colgante no significara nada especial. Pero Alejandro sabía que sí lo significaba. Intentó moverse, hacer algo, detenerla, preguntarle. Pero por primera vez en años, se sintió paralizado. Su mente lógica, aquella que lo había convertido en un hombre implacable en los negocios, no podía procesar lo que tenía ante sus ojos. Sandro, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior, le dio una palmada en el hombro. No me digas que por fin viste algo que te interesa. Alejandro no respondió. Ni siquiera lo escuchó. Todo lo que podía ver era el colgante. Todo lo que podía sentir era la sombra del pasado, regresando para reclamar lo que una vez fue suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Aguar no supo qué hacer. Alejandro Aguar no podía apartar la mirada del colgante. Su mente, normalmente afilada y calculadora, se nubló por una oleada de recuerdos que creía enterrados. La imagen de la joven mesera se desdibujó ante él y en su lugar, una figura del pasado emergió con la nitidez de una fotografía antigua. Beatriz. El nombre resonó en su cabeza como un eco distante, pero aún lleno de significado. El aire a su alrededor pareció espesarse. De repente, la música elegante de la gala se convirtió en un sonido lejano, las risas y el tintineo de copas desaparecieron. Su entorno se desvaneció y en su lugar solo quedó el colgante, brillando bajo la luz de los candelabros. El mismo colgante que él le había dado a Beatriz Torres hace 25 años. Sus dedos se crisparon alrededor de la copa de cristal que sostenía. Un dolor punzante le recorrió el pecho, mezclado con una incredulidad que amenazaba con sofocarlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo ese objeto, que simbolizaba el amor más profundo que había conocido, estaba ahora en posesión de una completa desconocida? La mesera continuó moviéndose entre los invitados, sin percatarse del huracán de emociones que se desataba en él. Cada paso suyo parecía alejarla un poco más, llevándose consigo una parte del pasado que Alejandro creía muerto. Sintió la necesidad urgente de seguirla, de detenerla, de exigir respuestas. Pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en una espiral de recuerdos que lo arrastraban sin piedad hacia una época que había intentado olvidar. Hace 25 años. Alejandro tenía 20 años y la arrogancia de la juventud. Criado en la opulencia, rodeado de privilegios y expectativas impuestas por su familia, nunca había conocido la incertidumbre ni la carencia. Pero lo que sí conocía era el aburrimiento. Las fiestas de la alta sociedad le parecían predecibles, los compromisos arreglados por conveniencia lo asfixiaban. Fue por eso que encontró un escape en las reuniones de póker organizadas por su amigo Sandro Beltrán. Sandro, otro joven heredero de una fortuna inmensa, solía invitarlo a su casa para jugar con otros hijos de empresarios poderosos. El dinero fluía en esas partidas, pero Alejandro nunca jugaba por necesidad, sino por distracción. Y fue en una de esas noches, entre risas y cartas sobre la mesa, cuando la vio por primera vez. Estaba de pie, al fondo del salón, con un vestido sencillo y un delantal atado a la cintura. Beatriz Torres. No era como las mujeres que conocía, aquellas que se movían con la altivez de quien había nacido en la élite. No. Ella tenía una presencia serena, una belleza natural que no necesitaba adornos. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de dulzura y determinación. Cuando sus miradas se cruzaron, algo en Alejandro se agitó. Una chispa, un reconocimiento inexplicable. Como si su alma hubiera estado esperando ese encuentro sin saberlo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. La primera vez que se atrevió a hablarle fue un impulso. La excusa fue pedirle un vaso de agua, pero lo que realmente quería era escuchar su voz. ¿Podrías traerme un poco de agua?, pidió, sintiéndose torpemente ansioso por primera vez en su vida. Beatriz alzó la vista, sorprendida de que uno de los invitados le hablara directamente. Por supuesto, señor. Alejandro, corrigió él. Ella no respondió, pero cuando regresó con el vaso, su sonrisa era distinta. Desde entonces, cada vez que Alejandro visitaba la casa de Sandro, buscaba un momento para hablar con ella.
Sus encuentros eran breves, escondidos entre la rutina de su trabajo y las obligaciones de él, pero suficientes para avivar algo entre los dos. Con el tiempo, su relación se volvió un secreto compartido. Paseaban por los jardines de la mansión, robaban instantes en la cocina cuando nadie miraba, se escribían pequeñas notas que él escondía entre los libros de la biblioteca. Y cuando finalmente Alejandro tomó su mano por primera vez, sintió que el mundo se alineaba en su lugar. Beatriz no era como las mujeres de su mundo. No buscaba su dinero, no le interesaban los lujos ni el apellido que él cargaba. Le hablaba con honestidad, sin el peso de las apariencias. Fue en una de esas noches, bajo la luz de la luna, cuando Alejandro sacó un pequeño estuche de su bolsillo y lo abrió frente a ella. «Quiero que lo tengas», dijo, revelando el colgante en forma de media luna. Beatriz lo tomó entre sus dedos con cuidado, como si sostuviera algo precioso. «Es hermoso», susurró. «Es un símbolo», explicó él, mirándola con intensidad. «Para que recuerdes que no importa lo que pase, siempre habrá algo que nos una». Ella lo besó en respuesta, sellando con un contacto lo que las palabras no podían expresar. Para Alejandro, ese colgante significaba todo. El sonido del cristal al chocar con la bandeja lo trajo de vuelta al presente. Alejandro Aguar pestañeó, sintiendo cómo la realidad lo arrastraba de regreso al bullicioso salón de la gala. Su respiración seguía agitada, su mente aún atrapada en los recuerdos de un amor perdido en el tiempo. «¿Gusta un trago, señor?». La voz femenina era suave, educada, pero en su interior había una vibración de timidez. Alejandro alzó la mirada y se encontró con los ojos de la joven mesera. Tenía la bandeja firmemente sostenida entre sus manos, con varias copas de champán acomodadas en una fila perfecta. Su expresión era amable, aunque ligeramente desconcertada por el modo en que él la observaba. Por un instante, Alejandro no supo qué responder. Su mirada volvió a deslizarse hacia su cuello, donde el colgante resplandecía bajo la luz tenue del salón. Su corazón se aceleró. «Sí», respondió, alargando la mano para tomar una copa. Sus dedos rozaron el cristal frío y sintió que un escalofrío recorría su espalda. La joven no pareció notar su reacción. Se limitó a inclinar la cabeza con educación y dio un paso atrás, lista para seguir con su trabajo. Pero Alejandro no iba a dejarla marchar. «Disculpa», su propia voz sonó más grave de lo esperado. Ella se detuvo. «Sí, señor». Alejandro dudó. No sabía cómo abordar la pregunta que latía en su pecho con una urgencia incontrolable. Sentía una presión en el estómago, una ansiedad que no experimentaba desde hacía años. Se obligó a mantener la compostura y a formular sus palabras con la frialdad que lo caracterizaba. «¿Cuál es tu nombre?». La joven pestañeó, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «Selene, señor». Alejandro sintió una extraña punzada en el pecho. No reconocía ese nombre, pero la sensación persistía. Como si estuviera a punto de descubrir algo crucial, algo que cambiaría todo. «Selene», repitió en un murmullo. «¿Y tu apellido?». La joven pareció dudar. Su expresión se tornó algo tensa, aunque intentó ocultarlo tras una sonrisa educada. «Torres». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su pecho se contrajo con fuerza. Su mano se tensó alrededor de la copa, tanto que el cristal crujió en protesta. «Torres». Era imposible que fuera una coincidencia. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo desde la nuca hasta los pies. Su mente comenzó a hacer conexiones de forma automática, casi como si estuviera resolviendo una ecuación compleja. Beatriz Torres. Su Beatriz. ¿Qué probabilidades había de que una joven con el mismo apellido llevara el colgante que él había regalado hace 25 años? Selene lo observó con algo de incomodidad. «¿Sucede algo, señor?». Alejandro se obligó a relajar su expresión, pero era inútil. Sentía como su control se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. «No, nada», logró decir. Pero su mente estaba lejos de estar en calma. «Si me disculpa, debo seguir trabajando». Antes de que pudiera reaccionar, la joven hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. Alejandro la vio alejarse, incapaz de moverse. Sus pensamientos eran un caos. No podía quedarse de brazos cruzados, no podía ignorar esa revelación. Tenía que descubrir la verdad. Esa noche, Alejandro regresó a su mansión sin decir una palabra a nadie.
El auto lo dejó frente a la imponente estructura de mármol y columnas clásicas que conformaban su residencia. El mayordomo lo recibió con una leve inclinación, pero Alejandro apenas le dedicó una mirada. Se dirigió directamente a su despacho, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. El silencio de la habitación lo envolvió. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared rompía la quietud. Se dejó caer en el sillón de cuero oscuro y pasó una mano por su rostro. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre que normalmente mantenía el control absoluto sobre su vida, pero que ahora lucía perturbado, inquieto. Beatriz Torres. Ese nombre que había tratado de olvidar, ese nombre que había quedado sepultado bajo años de éxito y negocios. Y sin embargo, bastó con un colgante y un apellido para resucitar su recuerdo con una intensidad desgarradora. Se levantó de golpe y se dirigió a un mueble de madera tallada en la esquina de la habitación. Abrió el cajón superior y, después de un instante de duda, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La sostuvo entre sus manos por varios segundos antes de abrirla. Dentro, descansaba un colgante idéntico al que había visto esa noche. La réplica que había mandado hacer cuando Beatriz desapareció. Era su manera de aferrarse a la posibilidad de que algún día regresaría, de que algún día tendría la oportunidad de devolvérselo. Pero esa oportunidad nunca llegó. Hasta ahora. Inspiró hondo y cerró la caja con un chasquido seco. Se apoyó en su escritorio, sus pensamientos consumiéndolo. ¿Era posible que Selene fuera la hija de Beatriz? La idea lo golpeó como un puñetazo. No, no podía ser. Si Beatriz hubiera estado embarazada cuando desapareció, ¿él lo habría sabido, o no? Las dudas lo atormentaron. Se obligó a repasar cada detalle de su relación con Beatriz. Cada mirada, cada palabra que intercambiaron en aquellos días en los que fueron felices. Pero por más que intentaba recordar alguna señal, algún indicio de que Beatriz podría haber esperado un hijo suyo, no encontraba nada. ¿Y si realmente lo había dejado por otro hombre? La idea le causó un dolor inesperado. Durante años se había convencido de que Beatriz simplemente había desaparecido, de que se había esfumado sin mirar atrás. Pero ahora, con la existencia de Selene, con el colgante y con su apellido, las piezas no encajaban. Si Beatriz realmente lo hubiera olvidado, ¿por qué su hija llevaba aquel dije? ¿Por qué Selene tenía algo que él le había dado a Beatriz como símbolo de su amor? No podía dejarlo pasar. No podía ignorar esto. Se levantó con determinación y caminó hacia la ventana, observando la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. No sabía qué hacer. Pero lo que sí sabía era que no podía dejarlo así. No esta vez. Esa noche, Alejandro se recostó en su cama, pero el sueño se negó a llegar. Miró el techo con el ceño fruncido, los pensamientos girando sin cesar en su mente. ¿Dónde estaba Beatriz ahora? ¿Había estado cerca todo este tiempo sin que él lo supiera? El peso de la incertidumbre lo consumía. Cerró los ojos, intentando calmarse, pero la imagen de Selene, con el colgante brillando en su cuello, lo perseguía como una sombra. Y entonces lo supo. No importaba lo que tuviera que hacer. No importaba cuánto tiempo le tomara. Iba a encontrar a Beatriz. No podía seguir viviendo con preguntas sin respuestas. Era momento de enfrentar su pasado. El sonido de la llave girando en la cerradura rompió el silencio de la pequeña casa. Selene empujó la puerta con suavidad y entró con pasos cansados. Era tarde, pero su mente seguía atrapada en el torbellino de emociones que la había invadido desde aquella extraña conversación con Alejandro Aguar. Maribel, su tía, estaba en la sala de estar, leyendo un libro bajo la tenue luz de una lámpara. Al ver a Selene cruzar la puerta, cerró el libro con un suspiro. «Llegaste tarde», comentó con dulzura, pero con una pizca de preocupación en la voz. Selene dejó su bolso sobre la mesa y se quitó los zapatos con un suspiro. La gala se extendió más de lo esperado. Había demasiada gente. Maribel notó la expresión inquieta en el rostro de su sobrina. Selene era reservada por naturaleza, pero algo en su semblante indicaba que algo la estaba perturbando. ¿Pasó algo en el evento?, preguntó, frunciendo el ceño. Selene titubeó por un momento. No quería darle demasiada importancia al encuentro con Alejandro, pero la sensación de incomodidad y curiosidad seguía pesando sobre ella. «¿Conocía a alguien?», murmuró. Maribel se enderezó en su asiento, atenta. ¿Alguien importante?, Selene asintió lentamente. «Su nombre es Alejandro Aguar».
El nombre cayó como un golpe seco en el aire. Maribel sintió como su estómago se contraía de inmediato. Su rostro, normalmente sereno, perdió color por un breve instante. Alejandro Aguar, repitió, con la voz levemente temblorosa. Selene no notó la reacción de su tía, demasiado concentrada en sus propios pensamientos. Parecía muy interesado en saber quién soy. Me preguntó mi nombre y cuando le dije que me llamaba Selene Torres, se quedó en shock. Como si hubiera visto un fantasma. Maribel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era cuestión de tiempo. Respiró hondo y trató de ocultar su inquietud. ¿Y qué más dijo? Nada, respondió Selene, confundida. Parecía querer hacer más preguntas, pero me alejé antes de que pudiera continuar. Su expresión, no sé, me dio escalofríos. Era como si yo representara algo que él no esperaba encontrar. Maribel se levantó con lentitud, dirigiéndose a la ventana. La calle estaba en completo silencio, con apenas unas pocas luces encendidas en las casas vecinas. Todo estaba saliendo a la luz. Tía, dijo Selene, fijando su mirada en ella. ¿Quién es él? ¿Por qué reaccionó así cuando le dije mi nombre? Maribel sintió la urgencia en su voz. Durante años, había protegido a Selene de la verdad, de los peligros que acechaban en la oscuridad. Pero ahora el pasado había regresado. Y ya no podía seguir ocultándolo. 25 años atrás. La noche era fría y silenciosa cuando Beatriz cruzó las puertas de la mansión Aguar. Llevaba consigo un pequeño bolso y un corazón rebosante de emoción. Había decidido sorprender a Alejandro aquella noche, mostrarle que su amor era más fuerte que cualquier barrera social. Pero no llegó a su destino. Antonio Aguar, el tío de Alejandro, la interceptó en el pasillo principal. ¿Y qué tenemos aquí?, dijo con una sonrisa depredadora, cruzándose de brazos. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su mirada que la hizo sentirse atrapada. Voy a ver a Alejandro, respondió con firmeza. Antonio la miró con descaro, deslizando la vista por su cuerpo con una lentitud inquietante. Sabes, Beatriz, siempre me ha parecido un desperdicio que mi sobrino esté con alguien como tú. Beatriz sintió su piel erizarse. Déjeme pasar. Antonio alzó una mano y con la punta de los dedos rozó su mejilla. Eres una mujer hermosa, murmuró, con una voz venenosa. Alejandro no tiene por qué enterarse si compartimos un momento especial. Beatriz se apartó de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Aléjese de mí. Antonio sonrió con malicia. ¿Y si no quiero? Ella sintió el miedo recorrer su cuerpo como una corriente helada. No estaba jugando. Cuando intentó retroceder, Antonio la sujetó del brazo con fuerza, obligándola a acercarse. Su rostro estaba demasiado cerca del de ella, su aliento impregnado de licor. Déjeme ir, exigió con voz temblorosa. Antonio sonrió, disfrutando de su temor. Si le cuentas algo de esto a Alejandro, te juro que te arrepentirás. Beatriz sintió una oleada de rabia. Con todas sus fuerzas, apartó su brazo y lo empujó. No me toque. El rostro de Antonio se torció en ira. En un rápido movimiento, sacó un arma de su chaqueta y la apuntó directamente al pecho de Beatriz. Eres una mujer muy tonta, dijo en un susurro amenazante. Deberías haber aceptado mi oferta. Beatriz sintió un terror paralizante. Tenía que huir. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió hacia la salida. Antonio no la siguió, pero su advertencia quedó grabada en su mente. Si abres la boca, no vivirás para contarlo. Beatriz corrió sin detenerse hasta llegar a casa de Maribel. Cuando cruzó la puerta, temblaba de pies a cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó Maribel, alarmada. Entre sollozos, Beatriz le contó todo. Tenemos que denunciarlo, dijo Maribel, con el rostro lívido. Pero antes de que pudieran hacer algo, la tragedia golpeó. Esa misma noche, 2 hombres encapuchados irrumpieron en la casa. No era un robo. No querían dinero. Querían callar a Beatriz. Maribel se escondió y Marta, la madre de Beatriz y Maribel, se interpuso entre Beatriz y sus atacantes. El disparo resonó en la pequeña casa como un trueno. Beatriz solo alcanzó a ver la sangre y el cuerpo de su madre cayendo al suelo. «¡Corre!», gritó Marta con su último aliento. Y Beatriz corrió. Nunca miró atrás.
Nunca tuvo tiempo de despedirse. Corrió sin aliento, sin dirección, con las lágrimas cegando su vista y la desesperación empujándola hacia la oscuridad de la noche. Sabía que si se detenía, si se atrevía a mirar atrás, sería el final. Antonio no la dejaría vivir. Lo había visto en sus ojos aquella noche en la mansión Aguar, no era un hombre que aceptara perder. Su reputación, su poder y su control sobre la familia dependían de su silencio. Si ella hablaba, si alguien se enteraba de lo que le hizo y de lo que ordenó, su mundo se desmoronaría. Por eso, desde esa noche, la vida de Beatriz se convirtió en una interminable fuga. Viajó de ciudad en ciudad, siempre con el miedo de que la encontraran. Nunca se quedaba mucho tiempo en un solo lugar, cambiaba de nombre, trabajaba en lo que podía, siempre con la mirada sobre su hombro, esperando el día en que Antonio finalmente la alcanzara. Durante años, vivió como una sombra, sin hogar, sin un destino fijo, con la única certeza de que debía seguir huyendo si quería seguir con vida. Cuando descubrió que estaba embarazada, la noticia la golpeó con una mezcla de amor y desesperación. Era el hijo de Alejandro. Lo supo desde el primer instante. Sus manos temblaban sobre su vientre mientras pensaba en lo que vendría. ¿Cómo iba a criar un bebé en medio de la fuga? ¿Cómo podría proteger a un niño cuando ni siquiera podía protegerse a sí misma? Pero la idea de interrumpir su embarazo nunca cruzó su mente. Esa criatura era lo único bueno que le quedaba. Era el fruto de un amor que, aunque le fue arrebatado cruelmente, nunca dejó de existir. Y por eso, cuando su hija nació, supo que debía hacer lo más doloroso de su vida, dejarla en las manos de la única persona en quien confiaba. Regresó en secreto, aprovechando la madrugada para llegar a casa de Maribel con su bebé en brazos. Lloró en silencio mientras la besaba por última vez, prometiéndole que algún día regresaría. Y luego, con el corazón hecho pedazos, desapareció una vez más en la noche, dejando atrás a lo único que le daba fuerzas para seguir viviendo. De vuelta al presente. Maribel cerró los ojos. No podía seguir guardando el secreto. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número que no había discado en años. El tono sonó varias veces antes de que una voz temblorosa respondiera al otro lado. Hola. Maribel tragó saliva. Beatriz, soy yo. Hubo un silencio largo. Maribel, susurró la voz. ¿Está todo bien? Maribel cerró los ojos. No, Beatriz. No está bien. Es hora de que te reúnas con tu hija. Ya tiene 25 años. Y anoche estuvo cara a cara con Alejandro. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Debes saber la verdad, dijo Maribel en un susurro. Beatriz exhaló un sollozo ahogado. Dios mío. Maribel continuaba con el teléfono pegado al oído, con la certeza de que el pasado que habían intentado enterrar estaba a punto de salir a la luz. El amanecer llegó con un resplandor tímido, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El día despertaba lentamente, pero en el interior de Beatriz Torres, el tiempo parecía haberse detenido. Mientras avanzaba por la calle que la llevaba a la casa de Maribel, su corazón latía desbocado. Sus manos temblaban levemente, y aunque el frío de la mañana era suave, el miedo que la recorría la hacía estremecer. Habían pasado 25 años. 25 años sin ver a su hija, sin poder abrazarla, sin siquiera poder susurrar su nombre en voz alta. Cuando llegó a la puerta de la modesta casa, respiró hondo. Era el momento que había temido y anhelado a la vez. Maribel ya la esperaba, con el rostro cargado de emociones encontradas. Sus ojos reflejaban el peso de los años y de los secretos que había guardado por tanto tiempo. Sin decir palabra, se hizo a un lado y la dejó pasar. El interior de la casa tenía el aroma del café recién hecho y del pan tostado, pero Beatriz apenas lo notó. Su atención estaba fija en la figura que se encontraba en la mesa de la cocina, dándole la espalda. Selene. La joven levantó la vista al escuchar los pasos y, cuando giró para ver quién entraba, el tiempo pareció congelarse. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, la historia de ambas se comprimió en un solo latido. Beatriz sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Era como verse a sí misma 20 años atrás. Selene tenía su misma mirada, la misma expresión que Beatriz solía ver en el espejo cuando era joven. Pero en los ojos de Selene no había ternura ni emoción. Había sorpresa, confusión y algo más profundo. Dolor. Beatriz dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Hola, Selene.
La joven permaneció en silencio. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, como si necesitara sostenerse de algo sólido. ¿Tú eres mi madre?, preguntó finalmente, con la voz contenida. Beatriz sintió un nudo en la garganta. No merecía llamarse así. No después de haberla abandonado. Sí, susurró. Soy yo. Selene dejó escapar una risa amarga. Era la primera vez en su vida que veía a su madre y todo lo que sentía era un torbellino de emociones encontradas. Pensé que habías muerto, dijo en un tono tenso. O que simplemente nunca quisiste saber de mí. Beatriz cerró los ojos por un instante. Sabía que dolería. Pero no estaba lista para sentirlo de esa forma. No, mi niña. Nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte. Selene frunció el ceño. Pero sí me dejaste. Las palabras fueron un golpe en el pecho. Porque eran verdad. Maribel suspiró y tomó asiento, observando la escena en silencio, dejando que ambas hablaran. Beatriz se acercó lentamente, pero se detuvo a unos pasos de su hija. Sé que no hay excusa para mi ausencia, dijo, con la voz rota. Pero hay algo que debes saber. Nunca te dejé porque quise. Nunca quise apartarme de ti. Me obligaron. Selene entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Beatriz tragó saliva y se sentó frente a ella. Tomó aire antes de comenzar su relato. Le contó todo. Desde el primer momento en que conoció a Alejandro Aguar y cómo se enamoraron perdidamente. Le habló de su romance secreto, de las noches en que soñaban con un futuro juntos. Selene escuchaba en completo silencio, sus ojos reflejaban emociones intensas que no podía procesar del todo. Pero cuando Beatriz mencionó a Antonio Aguar, Selene vio el cambio en su expresión. Su madre temblaba. Beatriz le reveló cómo aquella noche, cuando fue a ver a Alejandro, el tío de este la interceptó, intentando propasarse con ella. Le contó cómo su negativa desató la furia de Antonio y cómo la amenazó con un arma cuando ella lo rechazó. Los ojos de Selene se abrieron con horror. No. Beatriz asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. No pude denunciarlo. Intenté huir, pero antes de que pudiera hacer algo, Antonio mandó a 2 hombres a mi casa. No querían robar. Querían matarme. Selene sintió un escalofrío. ¿Por qué nunca fuiste con Alejandro? ¿Por qué nunca le dijiste la verdad? Beatriz bajó la mirada. Porque si me quedaba, nos habrían encontrado y no estaríamos aquí ahora. Si me acercaba a Alejandro, Antonio habría cumplido su amenaza. Selene apretó los labios, tratando de asimilar la historia. Así que huiste, murmuró. Sí, susurró Beatriz. Corrí. Durante años fui de un lugar a otro, sin poder establecerme en ningún lado. Pero cuando supe que estaba embarazada de ti, todo cambió. Selene sintió un escalofrío al escuchar eso. Cuando supe que te llevaba dentro de mí, supe que ya no estaba escapando solo por mí. Ahora tenía que protegerte a ti. Las lágrimas de Selene rodaron sin control. Toda su vida había creído que su madre la abandonó. Que nunca quiso saber de ella. Pero ahora, la verdad la golpeaba con una fuerza indescriptible. Te dejé con Maribel porque supe que si me quedaba, nos habrían encontrado. Asterisco asterisco era la única manera de asegurarte un futuro seguro. Asterisco asterisco. Selene negó con la cabeza. Perdí a mi madre durante 25 años, susurró. ¿Cómo se supone que olvido todo ese tiempo sin ti? Beatriz sintió su alma romperse en 1000 pedazos. No quiero que lo olvides, murmuró con la voz temblorosa. Solo quiero que me dejes ganarme tu amor de nuevo. El silencio se extendió entre ambas. Selene bajó la mirada, con la mente y el corazón en conflicto. Voy a necesitar tiempo para procesarlo, dijo en un hilo de voz. Beatriz asintió. No esperaba ser perdonada de inmediato. Pero en su corazón, sabía que al menos ahora Selene conocía la verdad. Mientras tanto, en la mansión Aguar. Alejandro Aguar pasó la noche atormentado. Sentado en su despacho, con una copa de whisky entre los dedos, su mente no encontraba descanso. Selene Torres. Torres. El mismo apellido de Beatriz. No podía ignorar lo que había visto. El colgante, la mirada de la joven, la manera en que su presencia lo había afectado. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Beatriz lo perseguía. ¿Y si realmente lo había abandonado por otro hombre?
La idea lo llenaba de rabia, pero también de una profunda tristeza. Había una sola manera de descubrir la verdad. Sacó su teléfono y marcó un número. Quiero que investigues todo sobre Selene Torres y su familia. Horas después, su detective privado regresó con información. Alejandro se sentó en su escritorio mientras leía el informe. Selene Torres vivía en una humilde casa en los suburbios con su tía Maribel y su prima René. Alejandro entrecerró los ojos. Maribel. Ese nombre le era familiar. Respiró hondo. No descansaré hasta saber la verdad. Se levantó de su escritorio y miró el colgante en su mano. Si Beatriz realmente lo había olvidado, entonces ¿por qué su hija tenía algo que él le había dado hace 25 años? Había una sola forma de averiguarlo. Iba a buscarla. El amanecer bañaba la ciudad con un resplandor dorado cuando Alejandro Aguar se subió a su auto. La dirección que tenía en las manos era simple, escrita en la hoja del informe del detective, pero en su interior sabía que no era un simple lugar al que se dirigía. Era un portal a su pasado. El motor rugió suavemente cuando su chofer arrancó. Alejandro, en lugar de mirar por la ventana, se quedó con la vista fija en el papel que tenía entre los dedos. Callejón de los Cedros, número 18. Ahí estaba Beatriz. Viva. El nudo en su garganta era cada vez más fuerte. No supo cuánto tiempo pasó hasta que el auto se detuvo frente a una casa modesta, con paredes desgastadas por el tiempo y un pequeño jardín al frente. Nada en ese lugar coincidía con la opulencia en la que él vivía, pero esa casa significaba más que cualquier mansión de su imperio. Respiró hondo. Por un instante, su determinación flaqueó. 25 años sin verla. 25 años creyendo que lo había abandonado, que nunca lo amó. Y ahora, en cuestión de segundos, iba a enfrentar la verdad. Apretó los puños. Le debía esto a sí mismo. Salió del auto con pasos firmes, avanzando hasta la puerta con la respiración controlada. 3 golpes secos. El silencio al otro lado de la puerta se sintió eterno. Hasta que la cerradura se giró. Cuando la puerta se abrió, Maribel apareció en el umbral. Su rostro, aunque sorprendido, no reflejaba miedo ni desconcierto. Solo resignación. Sabía que vendrías, murmuró con un suspiro. Alejandro la miró con intensidad, sintiendo que las respuestas estaban a segundos de distancia. Déjame pasar. Maribel dudó un momento, pero luego asintió y se hizo a un lado. Alejandro cruzó la puerta, y en cuanto puso un pie dentro, su mundo se tambaleó. Beatriz estaba ahí. De espaldas a él, junto a la ventana, con los rayos del sol iluminando su silueta. El corazón de Alejandro se detuvo. Por años la imaginó, por años soñó con verla de nuevo, con enfrentarla y preguntarle por qué lo había abandonado. Pero ahora que estaba ahí, viéndola en carne y hueso, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Como si sintiera su presencia, Beatriz se giró lentamente. Y sus miradas se encontraron. El aire se volvió denso. Ninguno de los dos habló de inmediato. Beatriz parecía frágil, pero a la vez fuerte, marcada por la vida, por las cicatrices del tiempo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. No puede ser, susurró Alejandro. Su voz tembló, algo que no le ocurría desde hacía décadas. Beatriz sintió como su corazón se quebraba al verlo. Había soñado tantas veces con este momento, pero nunca imaginó que dolería tanto. Dio un paso adelante, con los labios entreabiertos, y las lágrimas brotaron sin control. Alejandro, murmuró con voz rota. Lo siento. Alejandro sintió un puñetazo en el pecho. Dolía. Dolía verla de nuevo. Dolía escuchar su voz. Dolía el vacío de los 25 años que les robaron. Pero el dolor pronto fue opacado por la ira contenida. Por las preguntas sin respuesta. ¿Lo sientes? Dijo con dureza, su voz vibrando de emoción reprimida. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Beatriz sintió que la rabia de Alejandro era justa. Alejandro, yo. Pero él la interrumpió. Desapareciste sin una sola palabra, espetó, dando un paso adelante. Me hiciste pensar que nunca me amaste. Beatriz cerró los ojos con fuerza. Dios, cuánto daño le habían hecho a ambos. Nunca quise irme, susurró. Alejandro soltó una risa amarga. ¿De eso esperas que crea? Beatriz respiró hondo. Era momento de decirle la verdad. Alejandro.
Antonio intentó abusar de mí. El silencio que siguió fue brutal. Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Beatriz tragó saliva y continuó. Le contó todo. Cómo Antonio la interceptó aquella noche, cómo la amenazó con un arma cuando ella se defendió. Cómo huyó, aterrada, y cómo esa misma noche, 2 hombres irrumpieron en su casa para matarla. Alejandro sintió que la furia lo envolvía. Toda mi vida creí que me habías dejado, susurró con la mandíbula tensa. Cuando en realidad te arrancaron de mí. Beatriz asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Yo solo quería protegerte, proteger a nuestra hija. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Nuestra? ¿Qué? Beatriz sintió el aire volverse más pesado. Era el momento de decirle la verdad más dolorosa de todas. Selene, es tu hija, Alejandro. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Selene? ¿Su hija? Negó con la cabeza, sin poder procesarlo. No, no puede ser. Beatriz le tomó la mano, apretándola con fuerza. Es tuya, Alejandro. Siempre lo fue. Alejandro sintió una tormenta de emociones apoderarse de él. 25 años sin saberlo. 25 años en los que su hija creció sin su padre. Buscó con la mirada a Selene. Y ahí estaba ella, en la entrada, observándolo con incertidumbre. ¿Es cierto? Preguntó Alejandro con voz rota. Selene asintió con timidez. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos momentos se había perdido? Beatriz, con el alma desgarrada, susurró. El día que desaparecí, ya llevaba 1 mes de embarazo. Pero jamás pude regresar para decírtelo. Alejandro bajó la mirada al suelo, intentando contener la avalancha de emociones. Su hija. Su sangre. Levantó la mirada y vio a Selene, quien aún parecía procesar todo. En ese momento, Alejandro supo que había una sola cosa que podía hacer. Se acercó a Selene y, con la voz más suave que jamás había usado, dijo. Perdí demasiados años contigo. Pero si me lo permites, no quiero perder ni un solo día más. Selene no respondió de inmediato. Todo era demasiado nuevo, demasiado abrumador. Pero en su corazón, sabía que su historia apenas comenzaba. Alejandro miró a Beatriz y luego a Selene. Había perdido 1/4 de siglo con ellas. Pero no iba a perder más tiempo. Con un fuego renovado en su mirada, supo que había algo que debía hacer antes de poder comenzar a sanar. Hacer justicia. Alejandro Aguar no perdió tiempo. Después de su reencuentro con Beatriz y Selene, algo dentro de él se encendió con una determinación férrea. No solo quería recuperar el tiempo perdido. Quería justicia. Antonio Aguar debía pagar por todo lo que había hecho. Durante años, su tío se había escudado en su poder, en su apellido, en la impunidad que le brindaba su estatus dentro del mundo empresarial. Pero Alejandro ahora sabía la verdad. Había intentado abusar de Beatriz, había ordenado su asesinato, había destruido vidas sin remordimiento. Eso no podía quedar impune. Con la ayuda de su equipo de investigadores, Alejandro movió todas sus influencias y recursos para hundir a su tío. No bastaba con una simple acusación, necesitaban pruebas irrefutables. Y las encontraron. Entre los archivos personales de Antonio, ocultos en una caja fuerte en su despacho, descubrieron documentos de transacciones sospechosas, pagos a delincuentes y matones profesionales. Hombres con antecedentes de crímenes violentos. Alejandro sintió rabia al ver aquellos nombres. No solo había ordenado la muerte de Beatriz, sino que tenía un historial de sobornos y corrupción que lo vinculaban con el mundo criminal. Eso era suficiente. La mañana siguiente, Alejandro fue personalmente a la mansión de su tío. Lo encontró en su oficina, con la misma mirada de superioridad de siempre. Alejandro, dijo Antonio con una sonrisa burlona. No esperaba verte tan temprano. Alejandro dejó caer sobre el escritorio los documentos que su equipo había recopilado. ¿Qué es esto?, preguntó Antonio, frunciendo el ceño. Pruebas, respondió Alejandro con frialdad. Pruebas de todas tus transacciones sucias, de tus lazos con criminales, de los intentos de asesinato que mandaste a ejecutar. Antonio hojeó los documentos con una expresión impasible, pero Alejandro notó el leve temblor en sus manos. No tienes pruebas de nada, soltó con arrogancia. Alejandro se cruzó de brazos. Las tengo, y la policía también.
Ya están en camino. El rostro de Antonio palideció. Eres un maldito, gruñó, con los dientes apretados. No, tío, lo interrumpió Alejandro, su voz cargada de desprecio. El único maldito aquí eres tú. Justo en ese instante, las sirenas resonaron en la entrada de la mansión. Varios agentes irrumpieron en el lugar, arrestando a Antonio sin contemplaciones. Intentó resistirse, gritó que todo era una conspiración, que Alejandro lo había traicionado. Pero ya no importaba. La justicia había llegado. Antonio Aguar fue condenado a cadena perpetua. Por primera vez en 25 años, Beatriz pudo respirar sin miedo. Los días que siguieron fueron extraños, pero llenos de esperanza. Por primera vez, Beatriz, Selene y Alejandro podían estar juntos sin miedo a las sombras del pasado. Selene, aunque aún procesaba la idea de tener un padre, empezó a abrir su corazón a Alejandro. Él, por su parte, no perdió ninguna oportunidad para demostrarle que quería recuperar el tiempo perdido. No podía cambiar los años de ausencia, pero podía asegurarse de estar presente en cada día de su futuro. Y con el tiempo, algo más floreció. Alejandro y Beatriz comenzaron a reencontrarse. Ya no eran los mismos jóvenes enamorados de hace 25 años, pero la conexión seguía ahí. Los años habían sido crueles con ellos, pero el amor seguía latente, esperando el momento de resurgir. Con el tiempo, y con paciencia, se permitieron volver a amarse. Meses después. El viento soplaba suavemente cuando los tres llegaron al cementerio. La tumba de Marta estaba cubierta de flores frescas, cuidadas con esmero por Maribel. Beatriz se arrodilló frente a la lápida y pasó los dedos suavemente sobre el nombre de su madre. «Mamá, lo logramos», susurró. «Nuestra familia está reunida». Selene, de pie a su lado, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, sentía que tenía una historia completa. Alejandro se colocó detrás de ambas, mirando la lápida con respeto. Esa mujer había dado su vida para proteger a su hija. El sol brillaba en el horizonte. El pasado había sido doloroso. Pero el futuro les pertenecía. La historia de Alejandro, Beatriz y Selene nos muestra que el tiempo no siempre es justo, pero el amor verdadero resiste incluso las peores tormentas. El destino les arrebató 25 años, pero el amor, la verdad y la justicia les dieron la oportunidad de empezar de nuevo. Porque al final, no importa cuánto dolor se haya vivido. Siempre hay una nueva oportunidad para el amor, el perdón y la esperanza. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.